el tema de las aguas subterráneas es un tema ya muy antiguo, o sea, tiene mucha historia, pero el hecho de que no se vean, a mucha gente le parece de que no existen. Tampoco la electricidad la vemos y si nos la creemos, y el aire tampoco lo estamos viendo y lo respiramos, y el magnetismo existe y nos lo creemos. Pues las aguas subterráneas existen, solo que si tenemos un mínimo de formación, pues somos capaces de intuir, de ver y de poder valorarlas prácticamente con la misma precisión que se puede valorar cualquier elemento del ciclo hidrológico. No tenemos su visión directa, pero sí tenemos los efectos y tenemos toda una serie de reglas que dicen que este agua está en el terreno y que cumple unas determinadas funciones y que está regido por unas determinadas leyes. Bueno, pues esto es el objetivo, pero estas aguas subterráneas pues no solamente es un accidente de la naturaleza, sino es algo de interés para la vida humana y es un patrimonio que hay que conservar y gestionar, porque con eso de que no se ve corre el riesgo de que se degraden más allá de lo que sería razonable y nuestros sucesores se vayan a encontrar con un recurso que puede haber mermado notablemente. Bien, esto se expresa normalmente con el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, pues nada más que es algo que me dice que hay una generación de humedad en un lugar determinado, que es el mar. Esta figura es del Geological Survey, el famoso, digamos, organismo norteamericano, prácticamente que la hidrología subterránea moderna ha nacido desde este organismo. Pero a pesar de que esto es lo que tienen en todos los libros, se olvidan de que no solamente el ciclo es el agua del mar que cae sobre el continente, sino el agua que se evapora en el continente también se recicla en el continente, y que este agua que va a parar al continente, una parte de ella es retenido temporalmente como hielo y nieve, fundamentalmente como nieve que funde en algún momento, escurre superficialmente, y una parte se infiltra en el terreno dando origen a las aguas subterráneas, con un error muy grave en esta figura, que aquí dibuja dos circuitos, un circuito superior y un circuito profundo, como si las aguas subterráneas en un momento determinado desapareciesen en la profundidad, cosa que es absolutamente falsa. O sea, el ciclo del agua es un ciclo cerrado que se compone de una parte de alimentación y una parte de retorno, que tiene dos fases, una fase superficial y una fase subterránea, y que entre ellas hay una ligazón permanente. O sea, si yo actúo sobre una de ellas, estoy automáticamente accionando sobre la otra. Y esto, por ejemplo, es una figura del doctor Llamas que nos acompaña aquí, en el cual, si queremos saber, por ejemplo, cuál es el caudal de un río, pues bueno, el caudal de un río no es solamente el agua que ha caído con la lluvia, sino es fundamentalmente agua subterránea con sistemas bastante complicados. No voy a entrar en el detalle, pero hay un conjunto de componentes importante que la hidrología subterránea conoce perfectamente y que lo podemos cuantificar a base de una etapa atmosférica, de una etapa de la superficie del terreno, que sería la infiltración, una etapa en el suelo, entendiendo por suelo el suelo edáfico, en el cual están las raíces de las plantas que pueden tomar parte de ese agua y evaporarla, y una parte profunda, que en esta figura está como una única descripción, pero que el desarrollo en vertical es mucho más importante, y si queremos entrar en detalle, las aguas subterráneas no es como el agua en el suelo, que es fundamentalmente unidimensional, sino los acuíferos son en 3 dimensiones. Y eso es lo que más nos cuesta. O sea, de las aguas subterráneas, aunque no las veamos, si nos dicen que funcionan en 2 dimensiones, X e Y, bueno, pues más o menos lo entendemos, pero si introducimos la variable Z, la variable en profundidad, es cuando las cosas se nos complican. Y preguntamos, bueno, ¿y hasta dónde? Bueno, pues hasta dónde es hasta 100 metros, o hasta 1000 metros, o hasta 10.000 metros. ¿De qué depende? Pues depende mucho de la geología y depende
de hasta donde llamemos agua subterránea a un agua que puede tener determinada salinidad. Bien, en el lenguaje nosotros hablamos de varias cosas. Hablamos de acuífero. Acuífero es una formación geológica que tiene poros y grietas y están llenos de agua, y que ese agua la puedo movilizar, si yo quiero sacarla, la puedo movilizar con caudales que sean interesantes. Ya pueden ustedes entender que caudal interesante varía mucho según la zona. En unas zonas, pues un pozo que tenga menos de 50 litros por segundo de producción no interesa para nada, y en zonas áridas un pozo que tiene medio litro por segundo es una captación de interés muy notable para la zona. Si el agua está en el terreno también llenando todos los poros, pero cuesta moverla o cuesta que se mueva, le llamamos acuitardo, que también es una palabra relativa dependiendo de hasta dónde digamos que el agua es móvil o es inmóvil. Y hay una parte importante, que es la parte que está más encima, en el cual los poros, en vez de estar solo llenos de agua, están llenos de agua y de aire, que es la zona no saturada. Y esta zona tiene mucha importancia porque la lluvia que cae sobre el terreno y se infiltra tiene que pasar por una zona en la cual hay agua y aire y las raíces de las plantas. Y ese medio no saturado es el mundo de los agrónomos hasta la profundidad de las raíces. El mundo de los hidrogeólogos y de los hidrólogos subterráneos son los acuíferos y los acuitardos. Y el medio no saturado es una especie de cosa en el limbo en medio que hasta recientemente la gente no le ha puesto atención, puesto que la recarga, la entrada de agua en el terreno se produce a través de esta zona no saturada, y hoy en día en la hidrología subterránea la consideración del medio no saturado, que es complicado matemáticamente, responde a ecuaciones no lineales, es difícil de tratar, pero es un elemento esencial que desde hace unos 20, 30 años se está trabajando en ello y se ha avanzado notablemente, con una diferencia. Con el agua subterránea yo no la veo, pero si hago una perforación y entro en el acuífero, veo el agua, o la puedo sacar por lo menos, puedo hacer una maniobra para extraerla. Si estoy en el medio no saturado, el agua está en succión, por lo tanto está a menor presión que la atmosférica, y el terreno está húmedo, pero ese agua no puedo sacarla, no la puedo observar directamente. En el agua subterránea sí, en el medio no saturado no, y por lo tanto eso crea un problema todavía más complicado, pero que está totalmente resuelto si tengo los elementos teóricos para analizarlo, que los tengo, y tengo los elementos de observación, que es lo que necesito. Y aquí pues partimos a lo que sería la transparencia siguiente, es que el agua subterránea fluye por el terreno y lo hace lentamente. Esto se rige por una ley, que es la ley de Darcy, que este agua subterránea no solamente es agua, sino son solutos, lleva sustancias disueltas y además lleva una temperatura, y el agua es la sustancia química que tiene mayor capacidad calorífica y por lo tanto altera la distribución de temperatura del terreno, y esto viene controlado por dos leyes, que es la ley de Fick y la ley de Fourier, y que estas leyes permiten cuantificar las observaciones siempre y cuando yo tenga datos que me permitan escribir las ecuaciones con las leyes básicas y las pueda resolver. O sea, la existencia, la hidrología subterránea, y la hidrología subterránea, incluyendo el medio no saturado, se basa en que tenga información. Y esa información es una información, a diferencia de un río, en el cual puedo poner un molinete y medirlo el caudal, o apreciarlo visualmente. En las aguas subterráneas esto no lo puedo hacer. La única forma de hacerlo es tener perforaciones para ver el nivel del agua, o hacer una serie de ensayos, y estos ensayos encuadrarlos en un conjunto geológico que es donde está el agua. Ese agua subterránea está en un medio natural, que yo tampoco lo conozco en superficie, veo lo que veo en superficie, pero para saber lo que hay en profundidad, y cuando hablo de saber lo que hay en profundidad, puedo estar hablando de los 10 primeros metros o de los 1000 primeros metros, necesito unos conocimientos adicionales
que es que necesito geología, geofísica, hidrogeología, técnicas isotópicas, técnicas hidrogeoquímicas, técnicas numéricas, y todo eso lo tengo disponible en este momento. Y entonces el agua subterránea, esa gran desconocida, esa que no veo, no hace falta que la vea, porque tengo suficientes elementos para poderlo definir, siempre y cuando sea capaz de hacerme una imagen de lo que hay debajo del terreno, y esa imagen de lo que hay debajo del terreno la puedo construir con los elementos que me aportan otras ciencias. Pero, claro, el agua subterránea, como he dicho al empezar, pues no solamente es un accidente de la naturaleza más o menos curioso, sino que es algo que mantiene la ecología y es algo que es provechoso para el hombre, y por lo tanto hay una apetencia por ese agua de tipo económico y de tipo social, y como consecuencia es objeto de gestión, de gobernanza, de planificación, de evaluación económica, de evaluación social y de legislación. Y el agua subterránea en estos momentos ya no son solo ecuaciones y unas leyes, que son lo más importante, que es el fundamento, pero es básico. En el fondo lo que tengo es después unas ciencias siguientes, que son las que corresponden a esta línea de aquí, que es lo que está controlando. Y en la realidad lo que resulta es que el que gestiona el agua subterránea muchas veces ni sabe lo que gestiona, ni hace falta que la vea. Habla de caudales, de pozos, de regadíos, de dotaciones, como si fuese un recurso más, y ese recurso más, sobre él toma decisiones, y estas decisiones que toma son decisiones que afectan a la vida social de una forma muy importante, y esas decisiones, si las toma en base a un buen conocimiento, serán útiles, y si las toma sin ese conocimiento, y ese conocimiento va junto con los datos, si lo toma con conocimiento y sin conocimiento y sin datos, se cometen errores muy importantes. Y España, pues tenemos ejemplos muy positivos y tenemos también ejemplos muy negativos de actuaciones en el agua subterránea, en el cual se han tomado sin necesidad de verlas, simplemente por los efectos que tienen esas aguas sobre el exterior. Quiero insistir un poco en que este conocimiento es incierto. Todos los recursos naturales tienen una incertidumbre asociada, que es inevitable. Hay una incertidumbre epistemológica, de conocimiento del los propios métodos, que los tengo que simplificar, no puedo llegar al detalle último, pero tengo también una incertidumbre porque tengo datos incompletos, datos que son mentira, datos que son falsos, datos que están mal interpretados. Y esto lo tengo tanto en minería, como en hidrología de superficie, como en geotermia, como en las aguas subterráneas, y esto lo que produce es que los valores que yo voy a manejar son valores inciertos. Incierto no quiere decir ignorancia, quiere decir que la naturaleza es así, y el no admitir que hay una incertidumbre, eso sí que es ignorancia. Lo que no es ignorancia es reconocer que hay una incertidumbre, y cuando uno da una cifra, esa cifra tiene un margen de error, y hay que tener en cuenta ese margen de error. Y estamos acostumbrados en general que nos digan, pues estamos hablando de tantos millones de metros cúbicos y nos lo dan con 2 decimales. Eso es absolutamente falso. De esas cifras, si hay 5 cifras, como mucho las 2 primeras son ciertas, las otras ya no lo son, porque forman parte de esa incertidumbre. En las aguas subterráneas esto nosotros sí que lo manifestamos. El que otros no lo manifiesten, pues no quiere decir que nosotros estemos en la ignorancia y los otros estén en lo cierto. Yo más bien diría que los que están en la ignorancia son los que están empeñados en dar cifras con muchos decimales cuando todo el mundo sabe de que no son así. Estos acuíferos, ¿de dónde reciben el agua? Pues el agua, estos acuíferos la pueden recibir directamente de la lluvia. De esa lluvia que ha caído sobre el terreno, la mayor parte, y tanto más cuanto más árido sea el clima, se va a reevaporar
y va a quedar un residuo que es el que va a parar a las aguas subterráneas. Una parte también de ese agua caída va a escurrir, que son la escorrentía superficial, pero eso dura muy poco. Mientras llueve hay escorrentía superficial. Todos los ríos que están circulando y tienen agua cuando no hay lluvia, es agua subterránea, con más o menos tiempo de detención. Y este más o menos tiempo de detención pueden ser desde algunos meses en el terreno hasta algunos miles de años. Y esto es digamos, la esencia de la hidrología subterránea, de que existe una recarga y existe una descarga, pero la recarga y la descarga no están conectadas directamente, porque hay un almacenamiento. Si llueve mucho y se recarga mucho, los niveles se acumulan y van saliendo lentamente. Y por lo tanto, midiendo lo que sale, yo no sé lo que está entrando. Tengo que controlar también cuál es la variación del almacenamiento, lo cual supone tener algo más que no tengo en un río. Sí lo tengo en un embalse, sí lo tengo en un lago. Bien, además de todo esto, yo puedo tener un río que se infiltre. Los ríos normalmente descargan los acuíferos. El agua subterránea circula y descarga en los ríos, pero en zonas de montaña alta o en zonas que están muy explotadas para extraer el agua subterránea, es posible que el río se infiltre y eso puede ser una fuente de recarga muy importante. Y en España lo es. Y esto es otro tema que es diferente, porque normalmente se dice la recarga es la lluvia, no, también los ríos. Y esto tiene algunas connotaciones importantes, que es que en general se dice el acuífero tal, el acuífero de Madrid, el acuífero del campo de Darías, tienen tal recarga y dan un número. Y no existe un número para aplicar, porque ese número depende de cuáles sean los mecanismos de recarga que estén actuando. Y si la recarga de los ríos es importante y yo estoy bombeando cerca de los ríos, estoy infiltrando mucha agua superficial. Si estoy bombeando lejos de los ríos, se está infiltrando mucha menos y con mucho más retraso. Y si no estoy bombeando, probablemente no está recargando, sino al revés, es el río el que está ganando agua. Por lo tanto, los recursos no es una etiqueta que se pone a un acuífero, depende del estado de explotación. Y esto es uno de los grandes fallos que tenemos todavía en Europa, en la Directiva Marco del Agua, y en España, que dependemos mucho del agua subterránea, en que todavía no hemos resuelto bien, digamos, el tema de la recarga. ¿Cuánto es la recarga? Lee usted los planes hidrológicos y dan unas cifras. Y la pregunta es, ¿esta recarga en qué condiciones? Y las condiciones no están expresadas. Porque si las condiciones son otras, la recarga es otra. Bien, esto, digamos, hace de que ya eso que las aguas subterráneas no las veo, ya lo puedo olvidar. Ya sabemos que hay unos niveles, que hay unas descargas, que hay algo que yo puedo aforar y que eso me indica, pues no sé, cuáles son la tensión que existe en la red eléctrica y cuál es el amperaje, de todo eso lo puedo medir, no hace falta que me expliquen cómo van los electrones por los cables. Tengo las medidas, en las aguas subterráneas es lo mismo, una vez tengo las medidas me puedo olvidar de si las veo o no las veo porque estoy trabajando con los efectos. Además hay una fuerte relación entre no solamente el agua subterránea, sino su composición. Imagínense ustedes que tienen una recarga por la lluvia. Y yo les pregunto, ¿y cómo es esa lluvia? No cuánta es, sino cómo es. Esa lluvia tiene una salinidad, tiene unas cantidades tales, dirán, no, es pequeña. Bueno, sí es pequeña, pero Madrid, pues a lo mejor, digamos, si hablamos de los cloruros, estamos hablando de 2, 3 décimas de miligramo por litro. Pero si nos vamos a Alicante, igual tenemos 5 o 6 o 7 miligramos por litro, y bueno, dice, eso es muy poco. Pero si estamos en un clima semiárido y de ese agua se me evapora el 90%, en lo que queda están todas las sales. El agua que se evapora no lleva sales.
el agua se queda concentrada. Y si yo he recargado el 10% de la agua que me ha caído, la salinidad la he multiplicado por 10. Y si el clima es un poco más árido, porque además el suelo es arcilloso y hay muchas plantas que son muy eficaces en el aprovechamiento de la lluvia, si ese factor es 100, he multiplicado por 100 la salinidad de las aguas. Y por lo tanto, el agua subterránea tiene una salinidad que depende de esa recarga y depende, por lo tanto, si es de la recarga, depende del tipo de suelo, del tipo de plantas, depende de mucho del clima. Y al revés, si yo sé cuál es la salinidad, sé cuál es la recarga. Y por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, no voy a entrar en explicarles esto, el agua subterránea en las zonas de cumbre son aguas de muy buena calidad, 20, 30, 40 miligramos por litro, aguas envasables y vendibles como la están haciendo, pero si se van a la zona de la costa, por ejemplo, aquí tienen aguas de 1.200, 2.100 miligramos por litro. Estas no tienen ninguna utilidad si no es a través de mezcla con agua de mejor calidad o por una desalobración, no hay otra posibilidad. Y analizando, por ejemplo, mapas de este tipo, no solamente sé cuál es la recarga, sino cuál es la estructura geológica que existe en este interior de la isla, de forma que esta línea, que no voy a entrar en detalle, es un borde de caldera. Y eso explica, digamos, en el momento de gestionar las aguas, que yo no puedo hacer una gestión única en todo el territorio, sino la gestión en el territorio la tengo que compartimentar, la tengo que regionalizar de acuerdo con el tipo de comportamiento que tengo en cada lugar. También, digamos, esta recarga, que yo no la veo, y estas aguas subterráneas que yo no veo, no solo tienen características químicas que dependen de cómo se ha producido esa recarga, que depende de los fenómenos en el suelo, que depende de la interacción roca-agua, como pasaremos después a verlo, sino que además tiene una composición isotópica. O sea, el oxígeno del agua tiene dos isótopos, el hidrógeno del agua tiene dos isótopos, y según donde se produzca la lluvia, la composición isotópica del agua es lo suficientemente diferente para poderlo medir con facilidad. Y eso es un trazador que me entra en el sistema, que tiene unas transformaciones más o menos sencillas, pero que hay que conocerlas, y a través de la composición del agua yo puedo decir no solamente que la recarga es tanto, sino dónde se ha producido la recarga y cómo ha circulado ese agua en el sistema. Y por ejemplo, en este caso que tienen aquí, que estos son los puertos de Seit Tortosa, la plana de la Galera, los pozos están situados en la plana de la Galera, que esto está situado en el Bajo Ebro. Yo puedo decir aquí en los pozos que están, a través de la composición isotópica en oxígeno 18 y deuterio, decir que tal fracción del agua procede de la zona de montaña, del bloque de montaña, tal proporción del agua procede de la recarga en el llano, y que otros pozos que simplemente están mezclando. O sea que no lo veo, pero tengo suficientes elementos como para tener bastante claridad en lo que estoy viendo. Con una diferencia, que si este gráfico de aquí, que está hecho, pues no sé en qué año, hace 4 o 5 años, una tesis doctoral, lo repito ahora, me sale lo mismo. Las aguas subterráneas tienen una enorme inercia. Cuestan, el volumen es muy grande, cuesta mucho cambiar. En las aguas superficiales esto me cuesta mucho más saberlo, porque cada lluvia, cada momento que yo voy tengo una situación diferente. En las aguas subterráneas tengo una distribución territorial compleja y variable, pero la distribución en el tiempo cambia muy suavemente. Y eso me permite algo que no me permiten las aguas superficiales, que es cuantificarlas con cierta precisión, pero con una incertidumbre en la distribución territorial. ¿Qué papel tienen las aguas subterráneas? ¿Las aguas subterráneas qué es? ¿Un invento que hicimos el siglo pasado? Pues evidentemente que no, las aguas subterráneas las tenemos aquí desde que la Tierra existe. ¿Qué papel han jugado hasta ahora esas aguas subterráneas? Bueno, pues constituye el caudal de base de los ríos, el caudal que llevan los ríos cuando no llueve. Es el que alimenta los manantiales, que en España se han considerado siempre agua superficial, porque se han medido
en estaciones de aforo a partir de la salida del manantial. Eso es agua subterránea. Que yo tengo humedales y lagos, que tengo zonas, en España son menos frecuentes porque el relieve es muy importante, pero hay muchas zonas donde las plantas llegan al nivel de saturación al acuífero y evaporan ese agua. Y son las plantas freatófitas. Y eso de aquí consume, no solo consume recursos, sino que ayuda, por ejemplo, a modular el clima. Tengo ecosistemas hídricos muy importantes asociados al agua. Y además transporta solutos. O sea que mantiene una determinada calidad. Pero además de todo esto, que es lo de siempre, lo de los... a lo largo de todos los siglos lo que ha sucedido, además el hombre descubrió en los países áridos, en los primeros, desde Babilonia, en los años del siglo -5, -6, con los Kanats, que empezaron a utilizarlos en una zona con gran necesidad de agua. El hombre ha aprendido a que ese agua tiene utilidad, y el único problema que había eran obras muy costosas como los Kanats de Irán, o obras, digamos, mucho más simples, que era sacar el agua con una maquinaria muy simple, que es lo que se hacía posteriormente. Con eso, pues el acuífero prácticamente ni se le afectaba. Pero en el siglo XX nosotros nos encontramos que nos dicen cómo perforar pozos profundos. Profundos quiere decir hasta 1000 metros. Incluso se han perforado pozos hasta 5000 metros. Con maquinaria, o sea, automáticamente, que además en esos pozos yo puedo poner una bomba para sacar el agua, capaz de elevarla desde las profundidades que haga falta. En España hay lugares que están elevando el agua directamente desde 700 metros. No es lo normal, pero desde 200, 300 metros es muy común. Esto antes no se podía hacer. Y que además yo tengo energía para poder sacar ese agua. Ya no dependo de la noria con la caballería dando vueltas, o los esclavos que en el siglo V en Cartago, en el siglo -2 en Cartago dando vueltas a la noria, sino lo que yo tengo ahora es una facilidad energética enorme para poder sacar ese agua. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Pues que se descubre de algo nuevo que antes no tenía, que yo el agua subterránea, que estaba en estado natural hasta hace poco, ahora ha dejado de estar en estado natural porque la puedo sacar en las cantidades que me convengan, siempre y cuando sea capaz de pagar los costes. Ya no digo que sea capaz de hacerlo, porque soy capaz de hacerlo, sino siempre que pueda pagar los costes que supone hacer estas obras. Y que además este coste suele ser menor que el de las alternativas. Y entonces este agua es un recurso vital, pero además de un recurso vital es un recurso económico. Y hay mucha gente que se asusta porque dicen, ¿cómo el agua va a ser un recurso económico? Es un recurso económico con el riego. Con él hago una serie de cosas que producen un beneficio a la sociedad, por lo tanto es un bien económico, que es un bien social y cultural, que hay una reserva a largo plazo y que mantiene además los servicios de los ecosistemas. Los ecosistemas abastecidos naturalmente por el agua subterránea producen también unos servicios que tienen también un valor económico. Con todo esto, claro, yo me encuentro de que hay una perturbación en el ciclo hidrológico muy importante que se produce en Estados Unidos, México, en los años 40, que en España ya empieza en los años 50, 60, y que pues, después se ha establecido, sobre todo en los años 70, 80 y todavía en los años 90 en China, todavía están en pleno desarrollo, en el cual, claro, yo estoy perturbando el ciclo, y entonces hay una competencia de usos. O sea, hay que repartir entre el medio ambiente y el uso humano. Y esto es cómo repartir cuánta agua destino a una cosa y cuánto voy a destinar a otra, porque para los dos no lo puedo hacer. Es la misma agua la que tengo que gestionar, pues es una cuestión político, social y administrativa. Y esto no es técnica. O sea, los técnicos tenemos, y los científicos tenemos muy poco que decir en esto. Somos los que desarrollamos la ciencia, los que damos la tecnología, los que explicamos cómo funciona. Pero después el gestor lo tomará o no lo tomará. Si lo hacemos bien, lo trasladamos y el gestor lo admite, lo hará bien. Si el gestor no tiene ese apoyo o no sabemos hacer que le llegue,
tomará decisiones que son equivocadas, como muchas que se han tomado. Y por lo tanto, el conocimiento científico suficiente es una necesidad. Afortunadamente ha ido avanzando, pero estamos en un momento, por ejemplo, en España, en este momento, que tenemos cierto retroceso. Entiendan por retroceso no que estamos perdiendo, sino que no estamos ganando a la velocidad que debíamos ganar. Bien, manifestaciones, para poner alguna fotografía, pues del agua subterránea, pues miren, perdón. Esto es una manifestación en el Salar de Atacama, en el norte del Salar de Atacama. Aquí el espesor de agua tiene medio metro, no tiene más. Pueden ver flamencos que apoyan en el fondo, y es una salmuera saturada. Esta salmuera, su origen es agua subterránea. Entonces aquí la existencia del agua subterránea en una zona hiperárida quiere decir que aquí la pluviometría media anual pues puede estar sobre los 20-25 milímetros por año, donde espera uno no espera encontrar agua. Sin embargo, ahí en las zonas más altas hay fusión de nieve, esa fusión de nieve recarga los acuíferos, estos acuíferos acaban aquí descargando y originan unos ecosistemas sumamente interesantes, porque es la vida de mucha población que vive allí, porque la gente quiere venir a ver estos flamencos, quiere estar ahí, quiere alojarse en los hoteles, y por lo tanto para esas personas eso es un medio económico muy importante. Si esto de aquí lo alteramos de forma que desaparezca, hemos hecho un daño muy notable, probablemente mayor el daño que el beneficio que se obtiene de la utilización del agua subterránea que está dando origen a estos humedales. Esto es otro humedal, pero en este caso en una zona más lluviosa, en el sur de Perú, en el cual pues pueden ver que el agua subterránea es capaz de desarrollar ecosistemas muy importantes, en este caso bofedales. No voy a entrar ahora tampoco en la definición, y fíjense que tiene una fauna muy importante, y esta fauna muy importante pues tiene el mismo problema, o la misma ventaja de atractivo económico y además fuente de recursos para la vida de muchas de las poblaciones que viven allí. En España pues tenemos, por ejemplo, las lagunas de Ruidera. Esto es agua subterránea, pura agua subterránea. No voy a explicar ahora el por qué existen estas barreras que hacen que el Guadiana mayor se divida en varios, un rosario de embalses, porque esto nos llevaría más tiempo. Y esto es, por ejemplo, la Rocina en Doñana, que toda este agua que circula de aquí es agua subterránea. Cuando se hizo esta foto probablemente hacía 4 o 5 meses que no había llovido. Y el agua subterránea está saliendo. Las consecuencias después de los estudios indican pues qué hay que hacer para conservarlo, o cuáles serán los efectos que pueden sufrir de cara al futuro. Muchas veces estas aguas subterráneas no son, digamos, muy espectaculares. Esto también vuelve a ser Doñana, en el cual esto es un relieve dunar muy arrasado, y entre las dunas aparecen pequeñas lagunas. Y dice, bueno, pues esto es una laguna, esto tiene muy poco interés, pero de estas hay 1000. Claro, hay 1000 lagunas. Cuando en Doñana, que en invierno es una marisma totalmente inundada con medio metro, con 70, 80 centímetros de agua, dice, bueno, es normal que haya una riqueza faunística importante, pero ¿qué pasa en verano cuando la marisma está completamente seca? Los que tienen alas se han ido a otro sitio, pero los que no tienen alas, ¿dónde están? Están aquí. Esto es esencial. Estas poblaciones que viven aquí migran de un sitio a otro, y estas no las veo migrar, porque esta zona tiene muy poca población, solamente los que son estudiosos de la zona son los que lo conocen. Y fíjense que esto es el relieve general que tenemos. Uno ve todo esto y dice, bueno, pues esto es un secarral. Y efectivamente es un secarral, pero en cada una de las depresiones de ese sistema dunar hay una lagunita, hay una lagunita, hay una lagunita. Y esta lagunita es esencial para el sistema. Si desaparecen estos humedales, deja de haber conejos. Si no hay conejos no hay linces, las aves no tienen dónde irse, no pueden anidar. Por lo tanto, digamos, esto que en principio para un principiante dice, bueno, esto es secarral, ¿qué valor tiene? Es tremendo el valor que tiene, y tiene un valor económico muy notable. Otras veces son manifestaciones profundas.
Por ejemplo, esto es la Cocha de Pica en la región del Tarapacá, en el norte de Chile, con aguas termales que se recargan en la zona alta de los Andes, en una zona que en el lugar donde estamos, aquí la pluviometría, aquí es una zona de las que se considera algo lluviosa, porque llueven 5 milímetros por año. Hay otras zonas más cerca que llueven menos. Claro, dicen, ¿cómo es posible que con una pluviometría de ese tipo pues hayan estas formaciones? Bueno, pues las aguas subterráneas no se ven, pero se pueden calcular y se saben dónde se recarga, y los isótopos dicen dónde se han recargado, y la química, y la estructura geológica. Otras veces estas aguas pues van suficientemente profundas como para tomar temperatura y al salir hervir. Aquí a la altura que están, esto está a 4.000 y algo de metros de altura, pues el agua hierve a 80 grados. Pero esto es una laguna con agua hirviente, esta es otra laguna con agua hirviente. O sea, el agua subterránea se manifiesta de muchas maneras y además me está informando, claro, si este agua sale a 80 grados, puedo saber de qué profundidad procede. Y por lo tanto yo sé que a esas profundidades, qué sistema acuífero tengo que esperar, y ese sistema acuífero con los isótopos y la química lo tengo que ligar con todo el conjunto, y lo puedo hacer, y por lo tanto con unas observaciones relativamente sencillas yo acabo teniendo un modelo conceptual de cuál es el acuífero o el sistema acuífero y cómo funciona. Más complejo todavía pues es el caso de Tenerife. No voy a entrar en la solución. Tenerife, saben que tienen aquí el máximo de altura de España, a 3.700 metros de altura. Es un volcán relativamente reciente, con una estructura geológica relativamente complicada. Esto es una caldera que se formó hace unos 5 millones de años, que está rellena de materiales, con una fractura importante donde ha habido una inyección de magma que ha dado origen a la salida del pico de Teide, y lo único que no sabemos es este lado se ve, este borde de la caldera se ve, pero aquí no lo vemos y no sabemos si es así el perfil. O sea que hubo un enorme deslizamiento, que es una de las teorías que lo rompió, y hay otras teorías que dicen que no, que debajo del Teide todavía también está este sistema de aquí. Y esto es la gran pelea que tienen los geólogos, cuál de los dos sistemas es el que existe. Desde el punto de vista hidrogeológico quizás es menos grave, porque la inyección que ha dado origen al Teide, que todavía está activo, supone tal densidad de diques y tal alteración de la roca que si se rompió el borde de caldera se ha restituido a base de las inyecciones profundas que se han producido, y probablemente esto es un embalse a cota 2000 importante, que se conoce solamente hasta unos 600 metros de profundidad, porque perforar es muy caro. Perforar 600 metros vale mucho dinero, y además 600 metros en materiales volcánicos es muy complicado. Por lo tanto, el conocimiento siempre es pobre, pero juntando esto con todos los datos geofísicos se puede llegar a montar estructuras en el cual se puede saber pues qué es lo que sucede en el Teide. Sabemos que aquí se producen gases que se mezclan con el agua. Estos gases producen una agresividad del agua que modifica la composición química, y que hay una parte central en la cual pues todavía no sabemos nada de lo que sucede. ¿Por qué? Porque es inaccesible. O sea, las aguas subterráneas tienen el problema de que muchas veces tengo que perforar, y perforar vale mucho dinero, y por lo tanto hay zonas, claro, ¿quién va a pagar un sondeo de 3.000 metros para una investigación hidrogeológica? Esto es muy poco probable de que se vaya a producir en el futuro, pero uniendo todos los datos de las galerías con inventarios que se han hecho y tratándolos con un sistema con modelos de representación 3D, se puede llegar a una aproximación razonable de la estructura. Después, la agua subterránea, ¿cómo es? Pues ya lo hemos dicho, es el agua de la lluvia y se ha evaporado. Si se ha evaporado poco, tiene buena calidad. Si estoy lejos del mar, la calidad es mejor que si estoy cerca del mar, porque tengo menos salinidad ambiental. Que si el clima empieza a ser árido,
el agua cada vez es más concentrada hasta que llega un momento en que el agua es bastante salina. Pues hemos visto el caso de Gran Canaria. En la península ibérica situaciones parecidas solo se dan en el campo de Níjar, suficiente lluvioso el resto de la península como para que no hayan aguas salobres naturales, pero sí que hay aguas que tienen mineralizaciones relativamente elevadas. Y además de todo esto, pues claro, el agua que cae sobre el suelo disuelve el CO2 del suelo, el CO2 del suelo edáfico, eso disminuye el pH, y si son carbonatos se disuelven. Y si son feldespatos, claro, cuestan de disolverse, pero los tiempos en la zona árida, los tiempos de tránsito son muy largos, son de años, de muchos años, y un silicato no lo disuelven en una semana ni en un mes, pero en 10 o 20 o 30 años sí que hay una disolución importante, y entonces el agua subterránea además incorpora parte de las materia liberada por la meteorización del terreno, que normalmente es el catión dominante, con la sílice o con parte de la sílice, y el resto de los materiales quedan insolubles como arcillas de neoformación, simplificándolo mucho. Pero además en estos acuíferos, pues si hay mucha materia orgánica, yo tengo un medio reductor, y si tengo un medio reductor puedo disolver hierro y manganeso, que es el caso que yo tengo aquí. Un río, que es agua subterránea, pero cargado, sale con hierro 2, que es transparente, pero en el momento que toma contacto con el aire se oxida y pasa a hierro 3. Esto sucede, ¿por qué? Porque hay mucha materia orgánica en el suelo. Y también puedo tener manganeso. Un caso que se está presentando ahora con problemas en la Directiva Marco del Agua es que en estos acuíferos, cuando son profundos y el medio es reductor y hay materia orgánica, aparece amonio, y aparece en cantidades de 5, 6, 7 miligramos por litro de amonio. Esto para la legislación que tenemos es horrible, eso es un agua súper contaminada, pero no es verdad. Esa agua no está súper contaminada porque es totalmente natural, pero desde el punto de aplicación de las normas, ese agua no se puede utilizar. Entonces, para calificar en buen estado las aguas subterráneas o no, aparecen a veces complicaciones de sustancias que son naturales y que el tratamiento legal o el tratamiento administrativo se pueden complicar. Las aguas subterráneas no todas son aguas de buena calidad, la mayor parte son de buena calidad. Uno de los problemas más importantes que aparecen en muchos lugares del mundo, en España es muy episódico, es la presencia de arsénico. El arsénico es muy abundante, tiene una química endiablada, es difícil saber por qué se disuelve y por qué no se disuelve, tiene 2 estados de oxidación solubles, y el hecho es que en muchos lugares del mundo pues hay aguas subterráneas con cantidades de arsénico suficientemente importantes para que la población que las bebe habitualmente tengan un problema sanitario importante. No para el visitante no tiene ningún problema porque la cantidad de arsénico es demasiado pequeña, pero el consumo habitual crea problemas. Por ejemplo, Bangladesh es quizás el caso más estudiado, pero no es el único. O sea, en México, en Tenerife, en Perú, en Chile, en Argentina tienen problemas muy serios con el arsénico. Entonces, lo que se está trabajando es decir, como ese arsénico yo no lo puedo eliminar si no es por tratamiento químico y es caro, o sea, conocer mejor los acuíferos, o sea, que hay posibilidad no solamente que el acuífero no lo veo, pero puedo intentar verlo en detalle para ver cómo tengo que utilizar las aguas subterráneas para disminuir la cantidad de arsénico y utilizar aquellas zonas en las cuales ha habido condiciones en las cuales el arsénico no se ha disuelto. No hablo sobre el origen del arsénico porque esto nos llevaría mucho más tiempo y no sé cómo estoy ya, digamos, abusando mucho del tiempo. ¿Por qué se usan las aguas subterráneas? Porque hay un gran almacenamiento. Es decir, yo puedo, si viene un año seco, yo sigo teniendo agua subterránea. Y si vienen 3 años secos, sigo teniendo agua subterránea, salvo que el acuífero sea muy pequeño. Eso es una ventaja muy importante. La calidad es estable y es buena.
con las excepciones que hemos dicho, que tiene carácter distribuido. Están a lo largo del territorio, no estoy en el río, que yo tengo que tomarlo y llevármelo, lo tengo distribuido por el territorio. Que tengo seguridad de disponibilidad en sequías, en averías, en fallos. Basta que ponga el pozo en marcha para tener el agua. Que la tecnología es sencilla y asequible, que el conocimiento científico y tecnológico es suficiente y que además lo puedo gestionar a nivel local. No tengo que ir a grandes esquemas de grandes embalses, grandes canales, grandes sistemas administrativos, sino pues voy al banco, pido un préstamo, hago la perforación y lo equipo, ya tengo el pozo con unas inversiones relativamente pequeñas, y esto es lo que ha dado origen a que las aguas subterráneas, como pone aquí, haya sido el mejor avance en el siglo XX en disponibilidad de agua. Eso ha sido el gran cambio que ha habido. Si hubiésemos tenido que depender de las aguas superficiales, pues muchos abastecimientos rurales de pequeñas poblaciones, desarrollos agrícolas, desarrollos agropecuarios, no hubiese sido posible hacerlos. Y que la tecnología tampoco es nueva del todo, viene ya, algunas de ellas vienen muy de antiguo, pero que el conocimiento es relativamente reciente, es de menos de 150 años, y por lo tanto nuestros ancestros, pues unas veces acertaban si tenían el modelo adecuado y otras veces pues se equivocaban totalmente. Tampoco voy a ponerles ejemplos porque me llevaría un cierto tiempo. ¿Qué pasa cuando yo exploto las aguas subterráneas? Bueno, pues lo que pasa es que el agua que está en un determinado acuífero, vamos a llamarle como llamaba Ramón Llamas al principio, un embalse subterráneo, el agua que está aquí, que se recarga por la lluvia y salía en el río y alimentaba un bosque de ribera. Si yo intento explotar este acuífero mediante, aquí he dibujado un pozo, un conjunto de pozos para sacar un caudal significativo, pues lo que sucede es que los niveles piezométricos me bajan, los niveles del agua me descienden y en vez de salir el agua por el río, sale por el pozo. No simplemente, o sea, ¿dónde lo quiero el agua? En el río, no puedo sacar agua subterránea. Que en el río con la mitad ya me basta, pues puedo sacar la otra mitad con los pozos. Solamente que entre el bombeo y la reacción del acuífero hay un desfase importante, porque hay un almacenamiento muy grande. O sea, al principio, cuando yo estoy abatiendo los niveles, lo que estoy sacando es agua almacenada, y por lo tanto eso no se traduce inmediatamente en una relación causa-efecto, tarda un tiempo, y eso, ahí sí que está la dificultad no está en que las aguas subterráneas no se vean, la dificultad está en entender los tiempos asociados al agua subterránea, cosa que la administración en la mayor parte de países, y en España concretamente, todavía no ha acabado de entender. Y es que cuando yo hago una acción, el resultado de esa acción es amortiguado y diferido. ¿Cuánto? Pues a veces unos meses, lo cual es una reacción bastante rápida, pero normalmente es decenas de años, si no es valores superiores. Y entonces esto es lo que origina toda una serie de confusiones, que inicialmente era decir, con las aguas subterráneas he inventado una nueva forma de agua, porque yo saco agua subterránea y el río no se entera. Entonces decían, tengo más recursos que los que tenía antes, y eso no es verdad, lo tengo en aquel momento, pero a la larga lo que saque de agua subterránea va a ser agua subterránea que no voy a tener, con un desfase importante. Y al revés, si yo descubro que me estoy produciendo un daño y suprimo la extracción, pues ¿qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que espera el político? Pues espera que con una decisión dura de supresión de una explotación, pues va a recuperar en un tiempo muy corto la situación inicial, y eso va a ser una victoria para él. Y cuando se le dice, no, mire, esto ha tardado 20, 30 años en usted en enterarse, si usted suprime los bombeos va a tardar 20, 30 años en que la gente se dé cuenta de que esto está recuperando, lo cual quiere decir que hay un problema muy serio asociado. O sea, y fíjense que yo he hablado muy poco de política, porque la vida política se mide en 2, 3, 4 años, 5 años, no se mide en más. Es la sociedad civil
la que tiene la visión a mucho más largo plazo. Y esto es mucho más difícil de incorporar. Eso es la parte más difícil. Ya no es que el agua subterránea se vea o no se vea, es que uno entienda los mecanismos de retraso que se están produciendo para que la toma de decisiones se haga a un tiempo vista que sea muy diferente del que es el de la actividad humana. Y eso es el problema más difícil y es el problema que tenemos en Europa y especialmente en España en la interpretación de la Directiva Marco del Agua, que se compara un año con el anterior. Comparando un año con el anterior no estamos consiguiendo nada, hay que comparar un año con el de hace 20 años para tener una idea razonable, lo cual quiere decir que en vez, si no tengo esos datos, que lógicamente no los voy a tener, tengo que recurrir a una modelación para modelar los sistemas, y modelar quiere decir conocer muy bien, medir muy bien y calibrar esos modelos para que las respuestas que yo obtengan reproduzcan razonablemente la realidad. Bien, voy a pasar estas figuras porque el tiempo apremia, si quieren después las vemos. Y cuando se habla de aguas subterráneas, ¿qué es lo que le interesa a la sociedad? A la sociedad le interesa decir cuáles son los recursos de agua subterránea que yo tengo, lo que se llaman recursos de agua renovables. Pues ya lo hemos dicho antes, es la recarga, lo que se recarga es lo que es renovable, pero cuidado, porque no todo lo que se recarga lo puedo disponer, porque tengo un medio ambiente que tengo que conservar. Y tengo que conservarlo porque es un medio ambiente, y lo tengo que conservar porque el medio ambiente tiene servicios y tiene un valor económico. Por lo tanto, lo que hay que hablar son de los recursos explotables. ¿Cuánto puedo explotar? Y cuánto puedo explotar depende de cuánto sea la recarga, que depende de cómo estoy explotando. Por lo tanto, hay un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay una decisión política que en el fondo es una decisión social, porque los tiempos son a muy largo plazo y eso es lo que todavía no sabemos hacer. Y hay unas reservas que a la gente le gusta mucho, decir, este acuífero tiene tantos millones de metros cúbicos, tantos kilómetros cúbicos de agua, eso es el agua que hay en el acuífero, pero eso es un número que queda muy bonito, los periodistas le encantan. Además, si se lo dan en litros, con la cantidad de ceros que salen, les encanta, pero eso tiene muy poco valor. O sea, nosotros hablamos normalmente de cuáles son los recursos explotables, y sabiendo de que hay una explotación normal, que afecta poco al sistema, hay una explotación intensiva en la cual yo estoy alterando el sistema, y alterar el sistema quiere decir estoy alterando no solamente el propio acuífero con sus niveles, sino sus descargas, el caudal de los ríos, los humedales. Estoy, digamos, con un nuevo sistema, que además es un sistema de tipo dinámico, y que incluso, como sucede en el sureste español y en Canarias, que yo puedo sacar más agua que la que se renueva anualmente. Y si saco más agua que la que se renueva anualmente, lo que voy es agotando reservas hasta que llegará un momento que habré agotado las reservas. Pero esas reservas pueden durar mucho tiempo. O sea, hay acuíferos en este momento en la península ibérica, sobre todo en la zona de Alicante, Murcia y Almería, pues que en 10 o 12 años estarán vacíos, pero otros que todavía les quedan 100 años. La pregunta es decir, ¿es lícito o es ético vaciar esos acuíferos o no? La Directiva Marco del Agua me dice que no, pero la economía me dice, oiga, usted sacar agua de una mina de hierro ¿es ético o no es ético? Porque si sacamos el hierro de una mina, ya no hay más hierro en la mina. Bueno, y en el agua subterránea, ¿por qué no la podemos tratar de la misma manera, siempre y cuando ese agua no tenga otras funciones, ese agua no esté alimentando sistemas ecológicos, siempre y cuando ese agua no esté descargando al mar y aportando sustancias al mar que permiten que en el mar haya unas condiciones que dan origen a un estado ecológico y a unos servicios ecológicos como es la pesca, que son importantes? La minería pues, puede ser perfectamente viable. Esto es un tema, digamos, en estos momentos espinoso, que no está resuelto en la Unión Europea, porque la Unión Europea ni se lo plantea. O sea, un alemán o un danés no se lo puede plantear. Eso es un tema que es prácticamente nuestro en España, porque en el resto de la península y del resto de Europa no existe esta situación. Ahora, lo que sí es importante es tener en cuenta de que el clima
está continuamente variando. Y no estoy mirando hacia adelante, no estoy hablando del cambio climático, miro hacia atrás. Y bueno, aquí lo que están son las desviaciones acumuladas de la media anual de una serie de pluviómetros de larga duración en la península ibérica, y fíjense que hay momentos en los cuales ha habido sequías importantes, con años húmedos y años secos intercalados, pero una sequía tremenda. Aquí ha habido una época de vacas gordas muy sensible, aquí hay una época de penuria, en esta parte de la península ibérica, porque no en toda la península ibérica sucede lo mismo en todas las zonas. Fíjense que a finales del siglo XIX hubo una sequía impresionante, seguido de una época sumamente húmeda, que después de la posguerra española, la pertinaz sequía, bueno, pues casi ni se ve. O sea, la pertinaz sequía, que fue lo que prácticamente en la recuperación de la economía española perturbaba todo, fue una cosa pequeñita. Entonces, esto hay que ponerlo en perspectiva. Claro, dicen, ¿qué es lo que resulta? Pues que si uno hace un estudio en esta época, no es lo mismo que haberlo hecho en esta. Y los estudios duran 3, 5, 10 años, menos que un periodo de los que tenemos aquí. Entonces, esto es uno de los problemas que todavía no tenemos resuelto, digamos, cómo abordar esta fluctuación natural del clima, porque es complicado, y que afortunadamente esto, si lo traducimos en aguas subterráneas, que hemos dicho de que el caudal es mucho menor que la reserva, las aguas subterráneas tienen a amortiguar. Si yo hubiese tenido desde el 1840, que está aquí, hasta ahora niveles piezométricos o caudal de los manantiales, y hubiese dibujado aquí, hubiese salido lo mismo, desplazado, pero sobre todo muy amortiguado. Donde hay aguas subterráneas, la sequía casi no se nota. Pero no tengo esos datos. O sea, los datos de los pluviómetros, los piezómetros más antiguos que tenemos, que yo conozca, son los del Valle del Llobregat, que son de los años 50, y la mayor parte de la península ibérica, todos son posteriores al año 70. Por lo tanto, no tengo perspectiva histórica, pero esto sí que lo puedo convertir con modelización en niveles pizométricos y tomar decisiones y darse cuenta, pues que voy a seguir a esta figura de aquí. Esta figura que tienen aquí, en el cual esto es el campo de Cartagena, y en este campo de Cartagena, ¿qué sucede? Pues que el clima es muy árido, los recursos han sido minados, se han vaciado los acuíferos, y ha venido en auxilio un trasvase Tajo Segura, que es el que ha permitido, digamos, no solamente continuar con los regadíos, sino expandirlos notablemente. Pero el trasvase Tajo Segura, hay trasvase cuando hay agua. Cuando no hay agua, no llega el trasvase. ¿Qué es lo que sucede? Y cuando no hay trasvase, ¿qué hacen los agricultores? Pues los agricultores no se están quietos. ¿Qué es lo que hacen? Pues, bueno, tienen un acuífero superior, lleno de agua salobre, y tienen 2.000 plantas de desalobración que las ponen en marcha y se alimentan en esa época. O sea, los que tienen pozos no se enteran de la sequía. E incluso el que tiene un pozo decide que le es más rentable si sacar ese agua salobre y desalinizarla y sacarla a un precio de 30, 32 céntimos el metro cúbico, o vendérsela al vecino que no tiene concesión y vivir de las rentas que se supone esa venta. O sea, hay toda una complicación alrededor de las aguas subterráneas de gente que, si uno habla con ellos de acuíferos, no entienden nada. Y del agua subterránea dice que no la han visto en la vida, nada más que cuando sale del pozo. Pero toda esta gestión se la conocen perfectamente lo que tienen que hacer. Y esto es uno de los problemas, digamos, para ir abreviando, de la gestión de las aguas subterráneas, que es que hay una diferencia grande con las aguas superficiales. Voy a volver hacia atrás. 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 Voy a
para decirle que las aguas en España han sido siempre con motivo de conflicto, y los conflictos se resuelven hablando a la gente. En las aguas superficiales hay obras, y como hay obras, la gente está obligada a hablar. Y por lo tanto hay instituciones, alguna tan vieja como el Tribunal de las Aguas de Valencia, que es de la Fundación Documentales de este año, posiblemente existía de bastante antes, en el cual los problemas de si me toca una hora, me toca otra, que si la acequia, que si la conservación, que si he pagado, que si no, lo resuelven mediante, digamos, estas asociaciones. Pero esto es una gestión de una obra que la pueden haber hecho los agricultores o la puede normalmente haber pagado el Estado. Pero cuando estamos hablando de aguas subterráneas, la situación es completamente diferente, porque cada uno se puede haber hecho su propia captación. Y, por ejemplo, vamos al campo de Cartagena, ya que lo hemos nombrado, pues allí hay 500 pozos funcionando, cada uno individual. ¿Qué pasa? ¿Se ponen de acuerdo? Nadie tiene ningún interés en ponerse de acuerdo, todo el mundo dice, yo cuando tengo un problema me lo resuelvo yo mismo. Hasta que la gente empieza a entender el acuífero. Y empezar a entender el acuífero no quiere decir darles grandes discursos científico-tecnológicos, sino que vean claro de que tienen un patrimonio común que tienen que defender en común. Y entonces aparecen las asociaciones de aguas subterráneas, que es lo que permite, digamos, que la gente hable, que la gente trabaje, pero es muy difícil, porque la individualidad es muy importante. No hay una obra conjunta que les obligue. Si usted no se asocia, usted no va a tener agua. ¿Cómo no voy a tener agua? Le doy a la palanca y tengo el agua. Por lo tanto, la situación es muy diferente, y esto, la ley de aguas española preveía, ahora en la nueva modificación ya no está, el concepto de sobreexplotación, que era obligatorio en los acuíferos sobreexplotados, declarados legalmente sobreexplotados, tener una asociación, pero eso es de arriba abajo, y eso no ha funcionado nunca. Pero sí que han habido asociaciones que han nacido de abajo arriba. La gente se ha dado cuenta de que tengo un patrimonio común, y o lo defendemos todos en conjunto, o nos vamos a quedar con un problema o de intrusión marina, o de niveles muy bajos, o de contaminación, y hay que hacer algo. Y esto forma parte de la gobernanza del agua subterránea, que lo complicado es que la gente no tiene una conciencia, no de que lo que es el acuífero, no de lo que es su pozo, no de cómo se mantiene su pozo, sino de que todos dependen de un mismo conjunto, y que lo que haga uno está repercutiendo sobre los otros. Y esto va todavía a llevar tiempo para que se resuelva, pero que lentamente vamos entrando en esta situación. Y para ir acabando, pues simplemente decirles que, bueno, se ha hecho un esfuerzo que entre la Universidad Politécnica de Cataluña, con la participación económica y técnica de Aqualogy, que ahora se llama Suez, Aguas de Barcelona, y su centro de investigación, que es Cetacua, para producir una serie de informes detallados de algunos temas importantes, de los cuales el primero, que es la minería del agua subterránea en España, ya está colgado como un ebook. Lo pueden bajar, tienen ahí la dirección para podérselo bajar, y tienen, por ejemplo, toda la problemática española del Levante español y de Canarias, tienen la salinización de las aguas subterráneas en los acuíferos costeros mediterráneos e insulares españoles, que también está disponible ya en este momento, y en estos momentos se está acabando de pulir las últimas erratas de la recarga a los acuíferos españoles, que es el que tiene más contenido científico, metodología empleada y soporte de la isotopía del agua, que supongo que en otoño estará también colgado de la web, y lo pueden disponer, tienen una fuerte información de datos, y no sé si van a continuar habiendo, hay todavía unas propuestas para continuar, pero que afortunadamente pues los datos están recogidos con una amplia bibliografía, y la bibliografía existente en España no está toda, evidentemente, pero la mayor parte de ella está reflejada en estos trabajos. Pues con esto ya me he pasado el tiempo
Pues muchísimas gracias por su atención y espero que hayan preguntas hasta que la casa tenga que cerrar.